Los que viven en estrecha comunión con Cristo serán promovidos por Él a puestos de confianza. El siervo que hace lo mejor que puede para su amo es admitido a una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedece con amor. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar a ser uno con Cristo, pues los que obedecen las órdenes de Dios pueden hablarle con libertad. El que conversa más familiarmente con su guía divino tiene el concepto más elevado de la grandeza de Dios y es el más obediente a sus órdenes. Muy buenos días. Que Dios te bendiga en este segundo día de la semana. Estamos con el privilegio de obtener la vida de parte de Dios en este segundo día ya de la semana. Hoy día lunes estamos a 16 de septiembre y donde quiera que te encuentres en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, un cordial saludo. Estamos contentos con Dios porque posiblemente estás siguiendo el trabajo. Nuestra oración es que el Dios Todopoderoso pueda estar contigo en esta mañana. Y hoy tenemos el privilegio, la bendición tan grande de poder iniciar el libro del profeta Daniel. Uno de los profetas esperados por todo el universo, todo el mundo. Óyeme, el libro de Daniel comparte confianza. Sabes que el libro de Daniel, diría yo, es el final tan hermoso porque da respuestas a conmociones grandes del Antiguo Testamento, pero también forma el puente para el Nuevo Testamento y enlaza el libro de Apocalipsis como, diría yo, como el libro final de la historia. Así es que quédate con nosotros en el recorrer de este libro de Daniel. Está hermosísimo, no te puedes perder ni siquiera un audio de cada este libro de Daniel. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados. Si es por primera vez que está llegando el audio a tu dispositivo, dale gloria a Dios porque es el año bíblico. Solamente estamos estudiando la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así es que bienvenido al canal, suscríbete allí para que cuando lleguemos a este libro y pasemos a otros audios, tú puedas ser de los primeros que pueda gozar de las bendiciones del Todopoderoso. Hay virtudes grandes para nosotros y vamos a orar en este momento para introducirnos en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias porque aún sin merecer tanta gracia, no las das. Has velado nuestro sueño, has levantado nuestras esposas, nuestros hijos. Estamos contentos porque estamos aquí frente a tu palabra. Gracias porque tu misericordia ha sido nueva para con cada uno de nosotros. No hay fronteras, no hay límites. Así es que donde quiera que se encuentre tu hijo, dale tu bendición, por favor. Aquellos que están conectándose al canal, que puedan ser bendecidos por ti, que encontremos la palabra que necesitamos en esta mañana. Posiblemente necesitamos palabras de consuelo, palabras de firmeza en nuestra fe, palabras, oh Padre, que unan nuestra familia, palabras que unan nuestro matrimonio, palabras que unan nuestra fe en ti. Bueno, nos encomendamos en tus manos para que todas estas peticiones sean llegadas al trono de tu gracia. Gracias a la obra redentora del Espíritu Santo que nos toca en cada momento. Acompáñanos, que el Espíritu Santo pueda ser quien esté con nosotros al inicio de este libro profético de Daniel y pueda estar en cada mañana con nosotros, sí, cada mediodía, cada tarde, cuando vayamos a escuchar tu palabra. Bendice a cada suscriptor, a cada hermano que está yendo a los canales del grupo de WhatsApp. Bendíceles también. Que la bendición tuya, oh Padre, pueda estar con nosotros. Al ir a nuestros trabajos podamos disfrutar de tu presencia en todo nuestro ser. Por pedírtelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a introducirnos con tanta alegría y devoción porque estamos exactamente en el segundo día de esta semana. Y Dios ha sido bueno, ha sido grande porque nos da el privilegio de iniciar el libro del profeta Daniel. Bueno, Daniel es un libro profético en todos sus aspectos. Voy a decir esto como paréntesis para que podamos entender cada audio que vendrá a continuación, si Dios así lo permite. El libro de Daniel es un joven hebreo de Judá, de las familias reales, de la realeza de Judá, es decir, de las familias principales de los príncipes de Judá. De allí viene Daniel. No se comenta en el libro de sus padres.
¿ok? No aparecen sus padres de este joven llamado Daniel, pero Daniel fue deportado, llevado cautivo a Babilonia en las primeras deportaciones que Nabucodonosor hizo de la ciudad y del pueblo de Israel, esto es decir, de Judá. En las primeras deportaciones, recuerdas que Nabucodonosor invadió a Judá en 3 ocasiones grandes, y en la primera deportación iba el profeta Daniel. Este joven, alrededor de 18 años, alrededor de allí de esa edad, estaba llevado cautivo a Babilonia, en medio de los caldeos, estaba allá. Bueno, vamos a introducirnos en este momento. No te voy a dar tanto incentivo para que te quedes en el momento de cada audio, porque hay palabra de Dios. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados, así que acompáñame y que el Espíritu Santo pueda ser el guía para estudiar el libro de Daniel, ya que es un libro que revela tanto el poder de Dios en el pasado como en el presente que estamos viviendo, y enlaza exactamente el futuro de cada hijo de Dios. Por eso glorifico el nombre de Dios y estoy tan contento en este segundo día, porque a la palabra de Dios me da a conocer dónde me encuentro, ¿sí? De dónde vengo y hacia dónde me dirijo por medio de este libro que es profético. Así es que posiblemente no vamos a tener tiempo para tocar todos los puntos proféticos. Sí, pero esperando que el Espíritu Santo pueda darte el incentivo a ti para que vayas y puedas escudriñar la palabra de Dios. Recuerdas que la profecía se estudia, sí, es profética, sí, pero también se estudia en base de la historia. Voy a decir estos puntos para entender exactamente. La profecía, para entenderla exactamente con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que valernos de la historia. Si tú solamente vas a la profecía y no vas a la historia, no vas a ver en qué momento se cumplió. Sí, esto es interesante, más de lo que yo te puedo decir. Así es que acompáñanos por favor a este estudio. Así es que como dirección, primeramente está la palabra de Dios en este libro de Daniel, y tenemos que ir a visualizar la historia. Sí, donde se dijo cuál fue el gobernador que estaba exactamente, el monarca que estaba en esos tiempos, sí, el reino con su nombre, los emperadores que aparecerán. Bueno, tenemos que valernos de la historia, porque la historia quedó registrada con los nombres de cada monarca y cada emperador que pasaron, con esos príncipes grandes que hicieron historia. Bueno, están registrados en la historia. Así es que alrededor del año 605 de la deportación del pueblo de Judá a Babilonia, allá se encontraba Daniel, alrededor del año 605 antes de Cristo. Interesante, quédate con esta fecha porque es un detalle bien importante para no perdernos en el libro de Daniel. Capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a ir comentando algunos puntos importantes. Babilonia viene y no solamente se lleva a las familias reales de Judá, sino que también se lleva a los utensilios sagrados del templo, y los lleva para Babilonia y los mete allá en el templo de su Dios. Mira, si tú estás estudiando justamente conmigo, vas a ver que la palabra Dios está escrita con una D pequeña. Es decir, que el Dios de Nabucodonosor no era el Dios creador del cielo y la tierra. Importante que te quede este detalle allí. Siempre que tú veas que está escrito con una D pequeña, no es el verdadero Dios. Y bueno, los utensilios del templo de Jerusalén, consagrados al Dios creador del cielo y la tierra, Nabucodonosor los lleva. Sí, lo lleva y lo pone en el templo de él, al cuidado de los dioses de él. Es decir, no solamente un dios, tenía muchos dioses. El versículo 3 dice: entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes a jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos.
El rey le señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educaran durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Recuerdas que estos eran los nombres que sus padres hebreos en el pueblo de Dios les habían dado a cada uno de sus hijos? No se mencionan los padres de ellos, pero aparecen sus nombres de estos jóvenes. Y sabes que el pueblo de Dios, cada nombre tiene su significado. Sí, importante. ¿Has investigado tú cuál es el nombre que tú tienes y cuál es el significado? Bueno, vamos a introducirnos solamente en uno por hoy. Por ejemplo, el nombre de Daniel, su significado es: el Señor es mi juez. Interesante. Así es, cada vez que alguien mencionaba Daniel, estaba diciendo: el Señor es mi juez. Recordaba de que el juez de él era nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús. El Señor es mi juez. Cada nombre tenía su significado. Pero cuando llega a Nabucodonosor, a Babilonia, el rey le dice: cámbienle los nombres. Bueno, aquí está, en el versículo 7. Y a quienes el jefe de los eunucos puso nombre, a Daniel lo llamó Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Mira los nombres que Nabucodonosor les cambia. Primer punto, les hace saber, les quiere cambiar la letra, la lengua que ellos llevaban. ¿Recuerdas que el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas importantes, como lo es el hebreo? Sí, porque Daniel era hebreo, sus amigos eran hebreos, pero el arameo lo obtienen cuando entran cautivos a Babilonia, porque Nabucodonosor y todo su país, el habla original de ellos es el arameo. Esto es importante. Ahora, cuando estamos viendo allí esto, no solamente están aprendiendo la lengua aramea de ese país, sino que también es cambiado su nombre. Es decir, Nabucodonosor quiere transformar a estos jóvenes, quiere borrar su memoria del Dios creador del cielo y la tierra. Les cambia el nombre, sí, los pone en los colegios más, diría yo, fiables y confiables dentro de la ciudad de Babilonia, a que aprendan la letra y el lenguaje de allí. Cambia sus nombres para que no tuvieran memoria nada de la ciudad santa de Jerusalén. Mira hasta dónde está trabajando allí, diría yo, Satanás con estos jóvenes. Fueron puestos a pruebas, algo de que tú y yo posiblemente no hemos vivido en algún punto de vista. Sí, nosotros en veces vamos a diferentes países, pero vamos voluntariamente. Si tú has ingresado a Estados Unidos porque un día decidiste venirte posiblemente de tu país, y a pesar que posiblemente estabas siendo perseguido, pero fue una decisión que tú dijiste: voy para Estados Unidos, o vas para Sudamérica, o vas para Europa, te vas. Pero Daniel no fue porque quiso venir a Babilonia, lo trajeron, fue llevado. Óyeme, ahora, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso le pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Interesante, versículo 8. Vamos a ir comentando un poco. ¿Recuerdas que en el versículo 5 al 6 el rey les da la porción, les da exactamente énfasis sobre su alimentación y les da parte de la comida que iba a comer el rey? Estos jóvenes, preparándose para el gabinete del gobierno de Nabucodonosor, tenían que comer la comida del rey, el vino, tenían que beber el vino del rey, y al término de 3 años en este sistema, comiendo los mejores manjares, las mejores comidas condimentadas con tanto sazón, el mejor vino fabricado en Babilonia. Óyeme, al pasar los 3 años iban a presentarse a Nabucodonosor para quedarse a trabajar dentro del palacio. Interesante. Pero el versículo 8 muestra todo lo diferente. Óyeme, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Interesante, él dice: no, por favor. Sabes que esto me encanta. No vamos a hablar de alimentación, si eres vegano o eres, diría yo,
vegetariano. No, el asunto aquí es más allá de esto. No quiero descalificar eso porque es bien importante en la vida actual que llevamos y en todas las edades, en los tiempos, ha sido muy bien. Daniel no había adquirido, tenía su alimentación, su régimen alimenticio era en base a lo mejor al plan saludable que Dios había puesto para su pueblo. Y así es que bajo ese término, él dice: no quiero participar de los alimentos de la comida del rey, ni tampoco del vino. Interesante. Así es que agua por la mañana, agua a mediodía y agua por la tarde. Nada de bebidas energéticas, nada de café, nada de otras cosas. Óyeme, lo más saludable. Bueno, y en su comida, legumbres. Verso 9. Y Dios, mira, interesante. Así es que para ti, hermano amigo, en veces queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? Sí, en veces estamos necesitados de la bendición de Dios, pero la bendición de Dios tiene que iniciar con una decisión en tu vida. Voy a hacer esta decisión aquí grande porque este paréntesis va a marcar la diferencia en tu vida en este año 24. Mira, ¿cuántas personas hoy en día necesitamos la bendición del Todopoderoso? Sí, bueno, Daniel, en un país que no era el de él, necesitaba la bendición del Todopoderoso. Pero la bendición de Dios viene cuando él se propone en su corazón a no contaminarse. Verso 9. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey que se señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver vuestros rostros demacrados o pálidos, más que el de los jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al guarda del jefe que había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, a tu siervo durante 10 días, danos legumbres a comer y agua a beber. Después compáranos nuestros rostros con el de los jóvenes que comen la comida del rey y beben la bebida del rey. Y según veas, haz después con tus siervos. Consintió pues y los probó durante 10 días. Daniel dice: danos 10 días por favor. Después hace una comparación y harás con nosotros lo que bien te parezca, pero darnos el permiso de 10 días. Primer punto aquí aprender, porque la palabra de Dios nos está enseñando. Primeramente, está en un país que no es el de él, idólatra, pagano, que no adora al nombre de Dios. Tienen otros dioses. Segundo, Daniel es un joven. Interesante, porque en veces nosotros pensamos que los jóvenes, óyeme, cuánta juventud hoy le está dando la fuerza a sus habilidades a Satanás. ¿Cuántas? ¿Por qué? Bueno, también hay jóvenes poderosos, guiados por el Espíritu Santo, y para Dios sea la honra y la gloria. Y a ti, querido joven, te estoy hablando en esta mañana. Sé perseverante, gózate en el Señor, administra esos talentos, dones que Dios ha puesto, sí, ya sea de ser director, de líder, dirigiendo el pueblo de Dios, o ya sea en el canto, en la música, en el sonido, en grabación, en proyecciones grandes. Dios te ha dotado de tanta inteligencia y sus virtudes, y aparte de eso eres joven. Interesante. Así es que aquí está punto de aprendizaje. Era un joven. Se propone en el corazón, óyeme, a no contaminarse. ¿Cuántos jóvenes ahora se están contaminando en el mundo actual? Sí, contaminando con las drogas, alcohol, sí, prostitución, pornografía. La contaminación del pecado ha llegado a los altos puntos del humano. Pero en este momento tú dirías: bueno, para el tiempo de Daniel no existía todo esto. ¿Cómo no? El asunto es que tú no puedes observar con los ojos que vemos ahora. Pero los tiempos siempre han sido difíciles para aquel que quiere ponerse de la voluntad de Dios. Satanás siempre ha ido. En ese momento Daniel había una juventud grande, como lo hay hoy. Sí, jóvenes que no administraban ni esperaban la voluntad de Dios. Jóvenes corruptos. Sí. Ahora, te voy a decir algo importante. Él propone en su corazón, y cuando él se propone, hace una decisión. Entonces Dios le concede la gracia ante el jefe de los eunucos. Comienza a trabajar Dios.
Daniel hace su parte que corresponde y entonces Dios hace lo que Él sabe hacer. Querido joven que estás allí, o querido adulto que estás allí, haz tu parte y Dios hará lo que tú no puedes hacer. Y el versículo sigue diciendo 15: al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Interesante. Verso 10: desde entonces el guarda quitaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. Y a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¡Qué maravilloso esto! Cuando se propusieron y fueron a la acción, Dios los bendijo. Desde entonces el guarda, mira qué interesante, el que estaba dándoles los alimentos a estos 4 jóvenes, incluyendo Daniel, les apartaba la comida que iba para ellos y les daba la porción de legumbres. Apartaba el vino y les daba agua a ellos. Qué importante es esto. Ahora el versículo dice que aparte de los 3, Dios les dio ¿qué? Inteligencia, sabiduría, inteligencia en letra y en su lenguaje. O sea, estaban siendo guiados por la mano guiadora. Pero a Daniel Dios le dice: tú vas a ser más entendido y vas a tener ¿qué? Discernimiento, entendimiento en toda visión y sueño. Interesante. Ahora, voy a decir algo importante en esto. ¿Por qué a los demás 3 varones amigos de Daniel no se le da el mismo término de la bendición y el entendimiento de escudriñar visiones, ¿sí? y sueños, de interpretarlos? Bueno, Dios es Dios y Él conoce el corazón de todas las personas, de cada ministro, de cada departamental. Y cuando la persona ama, ¿recuerdas la introducción que yo dije ahora? Cuando Dios ve que tú lo que estás haciendo lo haces de todo corazón para Dios, bueno, Él te va a confiar más. Y cuando tú haces más, pues Él te va a confiar más y más, porque estás siendo obediente a los preceptos de Dios. Le das la atención que requiere lo sagrado. En este caso estaba Daniel. Y el versículo: a fin del tiempo, versículo 18, fijado para llevarlos al rey, el oficial jefe de los presentó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Así que quedaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y Daniel siguió desde allí hasta el primer año del rey Ciro. Mira, esto es impactante, más de lo que tú puedes imaginar. Cuando estaba estudiando esto, la gloria es para mi Dios. Mira, el que seas diferente, 2, 3, 4, 5. Pero sabes que aquí hay un número bastante elevado. La diferencia era 10 veces mayor que la de los otros, que comían todo lo que venía a ellos, la comida que venía al rey. Los que bebían de todo que venía al rey. El vino que tomaba el rey, de todo ellos le ponían en su estómago. Pero estos 4 varones que hicieron la decisión a no contaminarse fueron diferentes 10 veces en todos los sentidos. Óyeme, tanto en el físico como en inteligencia, óyeme, en comportamiento, en sabiduría. O sea, 10 veces mayores. Y no había nadie más en todo el reino como ellos. Palabra de Dios, capítulo 2, verso 1. En el segundo año del reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que se turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le dijeran lo que había soñado. Y vinieron pues ante el rey. Y el rey le dijo: tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por no saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vives. Di el sueño
a tus siervos y te daremos la interpretación. Verso 5. Respondió el rey a los caldeos: el sueño se me ha ido. Si no mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis dones, favores, grande honra. Por tanto, decidme el sueño y su interpretación. ¿Sabes qué? Esto es fuera de sí. Y esto es más allá. Porque el rey está demandando dos cosas grandes, imposibles a los ojos humanos. ¿Quién le puede decir a alguien lo que soñó? Porque el rey había soñado. Él sabía y estaba seguro que había soñado, pero se había olvidado su sueño. No recordaba nada. Y necesitaba que estos magos adivinos de todo el reinado de Babilonia le dijeran cuál era lo que había soñado. Y aparte del sueño, que le dijeran qué es lo que había soñado, tenían que darle la interpretación del sueño. Y los magos allí, astrólogos y adivinos, le dijeron: Señor rey, dinos el sueño y estamos dispuestos a darte la interpretación. Sí, porque iban a escuchar el sueño. Era un poquito más fácil darle, aunque no le dieran la verdad, pero le podían asimular algo, le podían dar un comentario con respecto al sueño. Pero el asunto aquí fue más fuerte, y es porque el rey no sabía que había soñado y necesitaba saber el sueño. Ahora, el versículo 7 dice: respondieron por segunda vez: diga, señor el rey, el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. Y el rey respondió: veo que estáis procurando ganar tiempo, pero mi decisión es firme. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis una respuesta mentirosa y perversa, esperando que la situación cambie así. Decidme el sueño para que yo sepa que podéis darme su interpretación. Los caldeos replicaron: no hay hombre sobre la tierra. Mira qué interesante. No hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar este asunto al rey. Además, ningún rey y príncipe ni señor pidió cosa semejante a ningún mago y astrólogo o caldeo. Mira qué revelación están haciendo estos hombres. Nunca había pedido a alguien tal cosa, ¿sí? Porque alguien de los reyes antepasados posiblemente habían dicho: bueno, danos la interpretación, aquí está el sueño. Y el rey contaba el sueño y ya los astrólogos, magos, adivinos daban la interpretación. Sí, recuerdas que estas personas no estaban conectadas con el Dios Todopoderoso, así es que daban la interpretación, ya sea falsa, mentirosa, pero recibían algún consejo para llenar el vacío, solamente para llenar el vacío que estaba allí. Ahora, pero en esta ocasión el rey Nabucodonosor es firme y dice: yo veo que ustedes están ganando tiempo, ven que las cosas se están poniendo un poco estrictas, difíciles, y están allí, como quien dice, no se dan allí, pero yo necesito, dice el rey, esto firmeza. Ahora, los caldeos dicen: nadie pidió cosa semejante, señor rey, hasta hoy, que tú pides tanto el sueño como la interpretación. Y segundo punto, dicen ellos: no hay quien lo haga en la tierra. Interesante. ¿Has escuchado tú esta frase? Por ejemplo, cuando se habla de la santificación de nuestra vida con Dios, decimos, hay personas que dicen aquí y dicen: ¿quién va a ser fiel aquí en la tierra? Nadie. Solamente porque tú no eres fiel a Dios, ¿piensas que así es todo el mundo? De ninguna forma. Estos caldeos mentirosos que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, como ellos no podían entender y no había sabiduría de parte de Dios en ellos, sus mentes, por no obedecer a Dios, bueno, ellos pensaron y dijeron: si nosotros no podemos, nadie puede. Mentira. Aquí está la palabra de Dios. Ve lo siguiente que dice. Esto es más grande. Versículo 11. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Mira qué interesante es esto. ¿Hasta dónde van los magos astrólogos de Babilonia? Versículo 13. Así se publicó la orden de matar a los sabios y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora yo pregunto, ¿por qué tuvo que contarse Daniel y sus amigos bajo esta orden de
de muerte. Sí, porque recuerdas que Daniel estaba trabajando en el gobierno de Nabucodonosor, estaba dentro del gabinete de gobierno, estaba en uno de los entendidos, de los sabios. Allí se encontraba en ese círculo Daniel, y por lo tanto cuando se le da la orden de matar a los que no reverencian a Dios, pero que eran titulados, que eran, diría yo, magos, bueno, sabios, adivinos, también alcanzó al profeta de Dios, al Hijo de Dios. ¿No te has fijado tú en algún sentido de que en veces la maldad, sí, alcanza a los que están llevando una vida de santificación? Sí los alcanza. Bueno, hay una misión grande aquí. El punto que te alcance también a ti la maldad, la tentación llegó y tocó tu vida como hijo de Dios, es un solo propósito de Dios, y es para que las personas que están dentro de ese círculo puedan alcanzar la luz del Todopoderoso. Donde quiera que estás llegando, posiblemente injustamente estás llegado a los tribunales, a la prisión, al hospital, estás allí aún todavía, y tú te preguntas, bueno, llevé una vida sana, no me contaminé con cosas, diría yo, destructivas para el cuerpo físico, y me encuentro enfermo dentro de un hospital. Posiblemente te han detectado cáncer, y tú dirías, le preguntas a Dios, ¿cómo es posible que llevé una vida de un régimen alimenticio bastante bueno conforme a tu palabra y estoy enfermo de esta enfermedad? Bueno, el punto aquí es que alcanzaste, pero para una bendición. Esto Dios lo va a transformar en bendición, porque donde tú vas a ir hay personas que necesitan de la salvación de Dios, y la única forma que ellos sepan quién es Dios es por medio de ti. Sabes que Daniel en este momento alcanzó la sentencia de muerte. A Daniel lo alcanzó, y por esta sentencia todo el gobierno de Nabucodonosor, incluyendo al rey, a los magos, y todos se dieron cuenta de que sí había un Dios que sí podía revelar los sueños y la interpretación a sus hijos. El versículo sigue diciendo, mira qué importante es esto. Entonces Daniel entró y pidió al rey tiempo para mostrar la interpretación. Luego Daniel volvió a su casa y explicó el caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, y los instó a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Importante aquí, mira, Daniel no se toma solamente el cargo de él, lo distribuye. Si comparte con los amigos, le dicen, llevemos este caso. ¿Sabes qué bonito? Y es enseñanza grande. Tú como ministro, como departamental, comparte las direcciones de los cargos, de la inteligencia que Dios te ha dado, compártelos con tu equipo de trabajo. No lleves las cargas solamente tú, compártelo. Si compartes las direcciones, compartes las peticiones, la administración. Daniel comparte a sus compañeros. No se quedó solamente él. ¿Lo pudo haber hecho? Sí, pero Dios, mira, Daniel, la verdad que es punto de imitar cómo Dios lo guió. Compartió, le dijo, amigos, oremos por este asunto, está delicado, oremos. Y aquí está la respuesta en el versículo 19. Dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel. Interesante, óyeme. Después que habían clamado a Dios, ¿cuántas personas están clamando a Dios en esta mañana? Ya sea cualquier clamor, por su pareja, por su matrimonio, por sus hijos, por la iglesia, por su vida económica, por sus estatus legal, documentos dentro de este país. Bueno, Dios responde en el momento adecuado. Aquí está. Después que Daniel y sus compañeros, ¿sí?, se ponen y claman a Dios. Versículo 19 del capítulo 2 de Daniel. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de él son el poder. Mira qué interesante. Daniel reconoce y dice, de él es el poder. ¿De quién? De Dios. Y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Voy a hacer un paréntesis aquí grande sobre estos. Daniel dice, de él es el poder.
de Dios. Él cambia los tiempos, las épocas, y Él pone reyes y quita reyes. Interesante. Si algo va a ser movido de los tiempos, solamente lo puede ser ¿quién? Dios. Nadie tiene la autoridad de mover tiempos o edades. Nadie puede mover. Por muy, diré yo, que se crea que es sabio, no puede. Aún un sistema religioso, una iglesia, por muy santa que se crea, no tiene el poder de cambiar los tiempos ni las épocas, porque esto le pertenece a Dios. Interesante. Vamos tomando punto a punto. Recuerda esto: nadie puede cambiar los tiempos ni las épocas, ni puede poner reyes o quitar reyes. Solamente ¿quién? Dios. Versículo 22. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te agradezco y te alabo porque me diste sabiduría y por fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos, y nos diste a conocer el asunto del rey. Importante este agradecimiento de Daniel. Has visto que lo está haciendo en plural. Sí, él con sus amigos. Te agradecemos, Padre, dice él, porque nos diste este asunto que estaba oculto. Manifestaste todo esto a nosotros y nos diste sabiduría. Versículo 24. Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo: encontré a un hombre entre los deportados de Judá que puede dar al rey la interpretación del sueño. Interesante, buena noticia para el rey Nabucodonosor. Se había encontrado a un hombre, sí, y no era de los babilónicos, era uno de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia de Judá. Versículo 26. Y el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? ¿Por qué? Porque Nabucodonosor ya lo conocía a Daniel. Le dice: ¿eres tú capaz de hacer esta hazaña? ¿Esto que yo estoy pidiendo? ¿Eres tú capaz? Bueno, aquí está la respuesta de Daniel. Versículo 27. Daniel respondió: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Interesante. Me parece ser que Nabucodonosor dice: bueno, ¿y entonces qué estás haciendo tú acá? Se le estaban saliendo los ojos así, porque Nabucodonosor estaba desesperado por querer saber su sueño y la interpretación. Pero mira dónde comienza Daniel, con una calma, sí, diría yo, confiado en el poder de Dios. Los hijos de Dios tienen confiabilidad, serenidad. Esto es interesante. Versículo 28. Pero hay un Dios. Óyeme, aquí este texto está poderoso. No hay nadie, dice Daniel. Sí, no hay nadie. Cuando él dice nadie, nadie. Pero ahora sí dice él: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Quédate con este punto porque es bien especial. En los últimos días. Es decir, este sueño y esta visión iba a iniciar en el momento de Nabucodonosor con Daniel, pero que su cumplimiento iba a ser ¿qué? En los últimos días. Versículo sigue diciendo: tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería del futuro y qué revelado, o sea, el que revela todos los misterios te mostró lo que ha de suceder. Interesante esto que estamos viendo ahora. Te voy a dejar un momento ahí que estudies lo que está pasando esto, porque se acostó allí y le está diciendo Daniel el sueño que pasó. La interpretación del sueño. Interesante. Versículo 36. Este es el sueño. Ahora te diremos al rey la interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad, y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, y los ha entregado
en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Qué interesante. Voy a hacer un poquito aquí de memoria porque te lo voy a hacer de memoria para adelantar un poco. Compruébalo allí porque está escrito en la palabra de Dios. El sueño que ve Nabucodonosor es una estatua. Sí, y su aspecto era como terrible porque nadie había soñado tal sueño. Había visto una estatua simétrica, de oro su cabeza, de plata sus pechos, de bronce el vientre. Mira qué interesante. Y los muslos y sus piernas eran de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro, con arcilla. Interesante es esto. Oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Y esto Nabucodonosor dice, ¿qué es esto? Bueno, la interpretación del sueño es que Daniel le dice, mira, esa cabeza de oro eres tú. Y dice de Nabucodonosor, bueno, ¿quién más? La cabeza, el cerebro, sí, el metal, diría yo, más apetecido del mundo, donde las naciones se basan en su poder y riqueza en cuánto oro acumulan. Y Nabucodonosor es reflejado como ¿qué? Como el oro. Dice, yo soy la cabeza, tú eres el oro. Interesante. Pero lo interesante es que después de ti viene otro reino, inferior sí, pero te va a quitar el reinado a ti. Y aunque es de plata, te va a vencer. Y dice Nabucodonosor, bueno, me gustó que yo era la cabeza de oro, la potencia mundial correspondiente, que no hay otro más poderoso. Pero el que venga el metal, si la plata, y aun cuando es inferior me quite el poder a mí, eso no me está pareciendo. Pero le dice Daniel, espera, que hay más. Después de ti aparece un reinado que es la plata. Interesante. Ahora, después de la plata aparece el bronce. Su vientre de la estatua era de bronce, sus muslos de bronce. Y después de esto, el bronce iba a derribar al imperio que estaba simbolizando la plata. Y después iba a caer en poderío el bronce. Pero el hierro que le continuaba, el hierro iba a desaparecer al bronce. Sí, aún inferior, pero lo iba a desaparecer. Y sabes que el hierro aparece y otro imperio grande. Quédate porque el audio continuará con respecto a esto de esta estatua porque está bien importante. El asunto es que las piernas eran de hierro, pero ya los pies abajo, final de la estatua, estaba como mezclada entre hierro y barro. Algo que nunca has visto. El hierro no se lleva con la tierra o con el barro. No se pueden unir. Sí, no se pueden unir. Estaban juntos, pero no se unían. Estaban siendo el poderío, el reinado, sí, pero no se entremezclaban entre sí, porque no se unían. Interesante. Pero el versículo sigue diciendo, y es que al final de la visión estaba completa la estatua. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, también vistes que cuando estaba totalmente ya figurada la estatua, una piedra tan grande de un monte alto, sin que una mano la guiara, vino esa piedra tan grande y le pegó a la estatua, donde en los pies, y la desmenuzó a toda la estatua. Y esa estatua quedó derribada, porque esta piedra quebró los pies, los desmenuzó. Y esa piedra vino a ser un monte tan grande, un reino tan bonito y especial. Y ese reino ya nunca fue entregado a manos de otro poder. Interesante. Sí, porque hasta ese momento un poder sucedía a otro poder. Llegaba ese poder y quitaba cuando se le había cumplido el tiempo y entraba otro reino. Pero la visión ve de que al final es destruida esa estatua con una roca tan grande y no guiada por una mano humana. Interesante. Y esa roca grande viene a formar un gran monte grande, una ciudad tan grande, ¿sí? Un imperio, un reino grande. Y ese reino será para siempre y no será pasado a otro reino. Es decir, el último reino. Quédate con nosotros porque este año bíblico continuará en el siguiente audio, porque la profecía estamos iniciándola. Oramos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, porque esperamos ser contados dentro de ese reino que es para siempre. Todos los reinos se han cumplido. Danos el privilegio de ver las épocas, los años donde ocurrieron estos reinos, y esto comprobará de que el reino para siempre, tu venida, sí, estamos a punto de verlo. Gracias, querido Padre, porque en este momento, el mundo actual, en este año 2024, nos encontramos al final de la estatua que vio Nabucodonosor. Nos encontramos al final, es decir, en los pies. Estamos a punto de ver ese reino para siempre. Ahora, darnos el privilegio de contarnos y de poder entrar, calificar con la sangre de tu Hijo a ese reino que es para siempre. Nos encomendamos en tus manos. Gracias por tu misericordia y por tu palabra. Acompáñanos en las horas de este día, donde quiera que vayamos con tu presencia, y que al regresar a nuestros hogares podamos contar con la bendición de parte tuya. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día lunes. Sobre todo recuerda, Dios es Dios.